Bien, corresponde el día de hoy ver el, el modelo ecológico en psicología comunitaria. Vamos a ver sus fundamentos, a describir las teorías respecto a la fundamentación del mismo y establecer los criterios para llevar a cabo un proceso de implantación de este modelo en la psicología comunitaria. Entonces, eh, sí quiero comentarles que hay muchísimos modelos, ¿eh? Y los que vamos a ver son los más importantes, pero hay muchos modelos acerca de la psicología comunitaria. Bien. El modelo ecológico empieza a ser abordado. Fíjate, ya tienen a este viejo conocido, ¿no? Este autor conocido, a Levin, en el 36. Para este autor, la conducta, pues, es el producto de la interacción que sostiene una persona con su medio ambiente, en el cual se desenvuelve y en donde transcurre su vida cotidiana. Entonces, en el día a día, en esta intervención, en este dinamismo del individuo con su entorno, pues se presentan aprendizajes y entonces se van a manifestar las conductas. El aspecto central de esta forma de entender la conducta humana es entender el significado que tiene un ambiente específico para la persona, entendiendo el significado y las subjetividades como elementos dinámicos, dotados de historia, que varían de un contexto a otro, de un grupo a otro y de un individuo a otro, con arreglo a las propias experiencias que se viven en el entorno. Entonces, tenemos que en este dinamismo, en la vida del sujeto, pues cada quien tiene un aprendizaje y le da el significado a lo que está viviendo. No significa que vamos a caer en un mundo de subjetividades, ¿no? Como dice el dicho, cada cabeza es un mundo. Sí, cada persona es un ser pensante que puede construir su percepción respecto de los fenómenos que suceden en su contexto social, pero también hay comunes denominadores, como en las matemáticas. Entonces se pueden percibir situaciones que suceden en la comunidad. En este caso, pues, al llevar a cabo, por ejemplo, cuál es la percepción de seguridad que existe en León, pues se hace una encuesta y en esas encuestas se utilizan criterios para evaluación, ¿no? Para identificar los criterios de percepción. Y entonces se ponen esas escalas, se ponen excelente, muy bien, bien, regular, deficiente, ¿no? Y la persona va expresando y se ubica en esa escala de evaluación. Entonces se sacan después porcentajes y se dice el 99.9 de la población de León tiene una percepción de que la seguridad pública es excelente. Se sacó mediante la encuesta de percepción, así como puede ser del 80, del 70, del 60, de acuerdo a las entrevistas y los resultados que se obtienen, y pues al darle el tratamiento estadístico a los datos, tenemos nosotros que podemos definir la percepción que tiene una comunidad respecto de un tema, del tema que nosotros queremos abordar. ¿Sí vamos bien? Sí, profe. Me pueden interrumpir en el momento que quieran, ¿eh? Bien. Esme, ¿qué dice? Esta relación constante entre el individuo y el ambiente aplica procesos de ajuste, de acomodación y adaptación mutua. Según Brenner, siguió la línea de trabajo de Lewin ay, se mueve el cuadrito.
en cuanto a que la acomodación del ser humano en entornos es progresiva y mutua. Se produce continuamente a manera de proceso evolutivo, recibiendo el influjo de las relaciones que establece con las personas de sus entornos más próximos y entre estos y otros niveles más complejos. Según este autor, el ambiente ecológico está conformado por estructuras concéntricas, las cuales tienen diferentes niveles en donde cada uno de los niveles contienen al otro, y a medida que se avanza se contiene en un nivel cada vez más alto. Ok. En la interacción, entonces, entre las personas se dan procesos, dice, de acomodación, de adaptación y de ajuste. Las personas se van acomodando, se van ajustando entre ellas para que puedan tener, perdón, para que puedan tener unas relaciones humanas más adecuadas. Entonces, se autorregulan. Y este autor que sigue, Brenner, que sigue las teorías de Levin, recuerden, a ver, vamos a recordar cómo representa Levin su teoría a través de círculos, ¿no? De círculos, donde tenemos nosotros en estos círculos, tenemos compartiendo parte de nuestro círculo con otras personas, tenemos entonces puntos en común, ¿eh? Entonces tenemos así que dentro de la persona, ¿eh? Están las relaciones con la familia, están las relaciones con la escuela, están las relaciones con el trabajo, con los amigos, etcétera, y entonces van compartiendo campos en común, ¿eh? Van intereses en común, etcétera, y esto pues afecta a uno y a otro de manera positiva o negativa. Y este autor retoma, vamos a ver luego la gráfica de cómo lo define Brenner, donde va a establecer entonces estos círculos concéntricos, cómo se van desplazando y cómo uno contiene al otro y finalmente tenemos un universo, ¿no? Y ese universo que contiene todas las relaciones humanas, pues es la comunidad, el medio ambiente que se llama comunidad. Itzel, ¿qué dice? Con base en estos planteamientos, Brenner elaboró en torno a 4 niveles que permiten entender el desarrollo y significado de las interrelaciones de los seres humanos, llamados microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema. El microsistema es el nivel más inmediato. Sí. Entonces tenemos estos niveles, ¿no? Estos niveles que lo que define Brenner. Dice microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema. Vamos a ver el primero. ¿En qué consiste el microsistema, Itzel? Es el nivel más inmediato en el que se desarrolla el individuo, dándose el significado de interacción en este nivel en la familia, la escuela y el trabajo. En el microsistema, las relaciones con el otro son cara a cara, se dan de manera permanente y tienen una dinámica que permite diferenciarlos de los demás. Ahí tenemos el primero. Entonces, la relación más inmediata. ¿Cuál es la relación más inmediata que se da? Lo dice en la familia, en la escuela y el trabajo. En las relaciones que dicen face to face, cara a cara. Y esto es lo más inmediato. El microsistema, entonces, es la relación que se da cara a cara en estos niveles, ¿no? Familia, escuela y trabajo. Pues ya tenemos el primero. Continúa, Itzel. El mesosistema. El mesosistema hace referencia a la interacción que se da entre 2 o más entornos a los cuales la persona pertenecen. Por ejemplo, las relaciones que el niño tiene entre el hogar,
la familia y los padres. Y los Se debe padres. tener Y pares. tus amigos, ¿no? Los Sí, iguales. se debe tener en cuenta que el desarrollo del ser humano y su calidad de vida se ve enriquecida por la fuerza, la diversidad y la valoración positiva que se dé a la interacción entre los microsistemas. Entonces, ¿está entendido este nivel, el mesosistema? ¿Cómo se da? A ver, ¿quién me da un ejemplo de cómo se da en la conducta de un niño en relación a los niveles, a los entornos donde se puede estar desarrollando? Ahí como lo dice, por ejemplo, las relaciones que el niño tiene entre el hogar, la familia y los padres. ¿Qué conductas se pueden manifestar y que se pueden ver de cómo son afectados en su aprendizaje y cómo manifiestan su conducta los niños en la relación que tiene en estos medios? Pues en su forma de hablar, de desenvolverse, de comportarse, de actuar, o sea, prácticamente en eso lo van reflejando. Y el psicólogo y la psicóloga, entonces, ¿qué es lo que van a observar? ¿Qué es lo que les interesa observar? Las conductas. ¿Estamos? Y a través de las conductas infiere en cómo está su sistema, su microsistema, ¿no? La familia, su escuela, su relación con los otros. Cuando ustedes están trabajando con niños, en este caso, pues a través de las pruebas que les aplican, entonces tienen resultados y esas conductas van a ser el reflejo de cómo se da la relación entre estos microsistemas donde se está desenvolviendo el niño, ¿sí? Y el exosistema, Itzel. Profe, una pregunta. Dime. Entonces, las diferencias sería que el microsistema es nada más el grupo pequeño dentro de un sistema grande y Así este se es, refiere a la dinámica. sí. Ok. Y en un ejemplo, por ejemplo, redundando, en un ejemplo donde se da una conducta de violencia, ¿no? El pandillerismo, ya tenemos ahí un fenómeno, el pandillerismo. Pues, ¿qué diferencias puede tener el psicólogo y la psicóloga comunitarios respecto de las conductas violentas de los jóvenes al analizar sus microsistemas? ¿Qué diferencia puede hacer de cómo andan en esos microsistemas? ¿Qué dirá de la familia? Yo sé qué dinámica llevan y cómo se relaciona con sus padres, cómo lo tratan, todo ¿Cómo eso. lo tratan? ¿Qué es lo que ve? ¿No? Si está viendo violencia dentro de la familia, entonces dice, sí se vale, ¿no? Pues son aprendizajes que se dan en el microsistema y se manifiestan en el entorno. ¿Y el exosistema qué dice Itzel? Dice, trata de aquellos contextos en los cuales la persona no tiene una participación activa, es decir, la persona no es directo. Sin embargo, el individuo se ve influido por las relaciones, las dinámicas que de ellos se desprenden. Por ejemplo, los padres que repercute en el niño o el grupo de iguales de los hijos que influye indirectamente en la vida de los padres. En un ejemplo, entonces, estamos hablando de que cuando el padre, por ejemplo, tiene su vida laboral, ¿no? Y ahí tiene experiencias negativas, frustrantes, que le enojan, que le llevan a manifestar una frustración tremenda, llegan a la familia y golpean a la mamá y golpean a los hijos. ¿Qué tiene que ver la mamá y los hijos en relación a las experiencias que tiene en el sistema laboral el padre de familia? Pero sin embargo, lo que sucede en el sistema laboral ahí, de lo que está viviendo el padre,
tiene una influencia indirecta porque se va a manifestar luego el padre de familia con una actitud violenta hacia ellos. Y ellos no viven en el ambiente laboral, ni la madre ni los hijos, más sin embargo, son afectados por lo que está sucediendo. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Otro ejemplo, un niño que es muy violento en el sistema escolar. En su casa está siendo violentado y entonces pues llega a la escuela con toda esa carga emocional y se desquita, ¿no? Descarga toda esa frustración contra compañeros. Entonces, pues, ¿qué culpa tienen los compañeros que en su casa estén desbaratándose? Pero, sin embargo, se ven afectados de una manera indirecta, ¿no? Entonces, vean cómo se pueden permear las experiencias a través del contacto con los demás. O tú vas en la calle, ¿no? Y por la frustración que tiene un tipo, te lastima. ¿Qué culpa tienes tú que en su vida esté lleno de problemas y frustraciones? Mas, sin embargo, nos vemos en el exosistema, nos vemos afectados indirectamente por lo que viven los demás. ¿Ok? Entonces esto se vive y es muy común, ¿eh? Es muy común. Sigue, Itzel. En el exosistema trata de aquellos contextos en los cuales la persona no tiene una participación activa. Es decir, la persona... Ah, no, ya, ese ya lo había leído. Ah, no. Es decir, Sí, la persona... sí, ¿Sí? ya, ¿Sí, no? ya, sí, sí. Ok. Deja, hasta lo quito, porque, ok, el macrosistema. El macrosistema es el que integra los sistemas anteriores. Está conformado por la cultura y la subcultura en la que se encuentra inmersa toda persona de una sociedad, siendo esta construida por ideologías, creencias, imaginarios y estilos de vida de los individuos de su sociedad. Ok, entonces este es el macrosistema. A ver, dame un ejemplo de esto, Alma, de conductas que se dan en el macrosistema aquí, de nuestra comunidad de León, Guanajuato. ¿Qué se observa respecto de las ideologías, creencias, estilos de vida, ese imaginario, pues lo que se va generando? ¿Qué fenómeno se da en el macrosistema? Que, que nos involucra a todos. Pues ahorita que nos involucra a todos, Sí. puede ser, ¿qué será? ¿Será la delincuencia, el pandillerismo? ¿Qué otra Y cosa entonces más pudiera tenemos ser? una subcultura, el pandillerismo, ¿sale? Ajá. Y bien. Luego tenemos, a ver, en relación de creencias, de situaciones religiosas, ¿qué nos involucra a todos los leoneses? Pues, por decirlo de la Virgen de la Luz. Ahí tenemos, ¿no? Tenemos Ajá, una tradición ajá, que pues hasta festejan hasta los que no son creyentes, y dicen, ay, es la fiesta exactamente. de la ciudad, ¿no? El 12 de enero, que festejan a los inditos y que donde quiera es el 12 de diciembre. Ahí Y tenemos, nosotros aquí lo llevamos el 12 de enero. entonces tenemos un sistema de creencias que están viviéndose en el macrosistema, ¿no? En el Ajá, macrosistema. Bien, y tenemos sistemas económicos, ¿no? No podemos salirnos de eso. O sea, no nos escapamos a las crisis que se viven a causa de pérdida de empleo, devaluaciones, inflación, aumento en la canasta básica. O sea, este fenómeno que sucede en el macrosistema afecta a todos los que vivimos aquí en León, ¿sí? Hay una crisis económica y no hay quien diga, no, pues yo estoy bien. No, a todos nos va a afectar de alguna manera. ¿Por qué? Porque se van a interrumpir en un momento dado una cadena
de beneficios, de lo que se está, del bienestar, del equilibrio que se tiene. Y tenemos, por ejemplo, hasta necesidades que nos afectan a todos los leoneses. Por ejemplo, ¿qué pasa con el agua? ¿Qué dice alguien? No, no, yo estoy bien, León va a estar bien respecto del agua. Pues no tenemos agua. Entonces, una situación que se da hasta por una necesidad se afecta a todo el macrosistema, todos los que viven en la comunidad. ¿Ok? La pandemia, pues es una situación que afecta a toda la comunidad, ¿no? En lo macro. No hay quien diga, no, pues yo estoy tranquilo. Todas las gentes se intranquilizaron. Para tal efecto tuvimos las conductas que se desarrollaron a través de este tiempo que hemos estado ya recluidos, ¿no? 1 año y medio. Entonces, esto es. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hace dentro de la psicología comunitaria? Analizar los microsistemas, los exosistemas y el macrosistema. ¿Sí está claro? Entonces, llegamos con esta visión. ¿Cómo están integrados? ¿Cómo viven? ¿Qué situaciones suceden? Etcétera, en estos 3 órdenes. Alma. Como que se me... Vamos a ver ahora cómo lo ve este autor. Dice, siguiendo la línea de investigación. Ok. Dice, siguiendo la línea de investigación de Bronfler, autor como Ávila, Tovar, 1988, como citó en Musitu, opina niveles en el cual hacen parte las instituciones sociales, instituciones educativas y culturales, en el cual se busca que los individuos ejerzan un mayor control sobre las situaciones de su contexto y que este poder les permita realizar acciones de transformación de su propia realidad. Ahí nos vamos a ¿Le sigo? detener. Nos vamos a detener. Entonces, este es otro modelo, ¿sí? Pero sigue la misma línea de establecer una definición de niveles, ¿de acuerdo? Ya no es Bronfenbrenner, sino ya están estos Ávila, Tovar, Musitu y Huelga. Entonces, proponen un modelo teórico metodológico que también lo define en 3 niveles. ¿Ok? Ya. El primer nivel es el macromedio, dice, en el cual están involucradas las situaciones de las instituciones sociales, educativas, culturales. ¿Por qué? Al analizar estas instituciones, entonces vemos los intereses que se generan para que aborden la conducta y el modus vivendi de las personas que se encuentran dentro de una comunidad, ¿no? Y entonces esto es un manejo que en un momento dado puede afectar cómo vive las personas, cómo viven su realidad y cómo orientan su pensamiento. Les voy a poner un ejemplo. Es muy importante el que vayamos teniendo claro esto. ¿Cómo influye las instituciones educativas en la vida de la comunidad? ¿Será importante o no tendrá ningún impacto? En la educación no se transforma el pensamiento de las personas, se transforma y entonces claro que va a afectar el cómo la persona que está teniendo una formación educativa y donde está desarrollando sus capacidades intelectuales, va a analizar las cosas de una perspectiva diferente de quien no la tenga.
va a darle un tratamiento a esos datos, los va a procesar y entonces sus juicios van a ser diferentes. En cambio, una persona que permanece en la ignorancia, pues sus juicios van a permanecer de una manera diferente del que tenga la información y la formación. Entonces, las instituciones afectan la vida de la comunidad porque hacen que el sujeto cambie su visión de vida y entonces pueden transformar su realidad. En esto tenemos fenómenos, ¿no? Fenómenos en la historia de México. Y un fenómeno de la historia de México fue el movimiento de independencia. Entonces, cuando los hijos de los españoles ven que no pueden acceder a los puestos de importancia y que nada más los puestos de importancia, por ejemplo, de poder, lo tenían los hispanos peninsulares. Los hispanos peninsulares eran los españoles nacidos en España. Entonces ellos sí tenían esos derechos, ¿no? Y en cambio los que eran hijos de españoles, pero nacidos en México, pues estaban en otra categoría. Pues, y fue un descontento que llevó entonces a un movimiento de independencia. Fíjense las justezas que se van haciendo. Toman una bandera luego del derecho de los indios, ¿no? La pobreza, el maltrato, la esclavitud, etcétera, pero hacen una ensalada que permita luego un movimiento social. Entonces, se transforma el pensamiento de las personas para que se afecte hacia donde las instituciones quieren. ¿Qué tal? Somos manejados por un medio de intereses institucionales, ¿cierto? ¿O no? Ha cambiado el pensamiento de los, en nuestras comunidades, ha cambiado el pensamiento de la gente respecto de las tradiciones locales. Se han visto afectadas por la publicidad, la propaganda, la invasión ahí de informes sobre tradiciones culturales fuera de nuestro contexto que se han venido infiltrando y que luego la gente las vive como si fueran de propias, ¿no? Y dentro de ellos, ¿cuáles tenemos? Halloween, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos Halloween y la gente quiere festejar Halloween en lugar de festejar las tradiciones locales, que es el Día de Muertos. ¿Sí? El segundo nivel, ¿qué nos dice? Dice, el segundo nivel es el micromedio, en donde el individuo tiene una relación más directa con las personas que son significativas en su vida, tales como la familia y el grupo de amigos, los cuales ejercen una importante influencia en la persona. Está muy claro, ¿no? Micromedio, lo más cercano, lo más importante, lo significativo, que representa para las personas en su vida, y familia y el grupo de amigos. Ahí está. Síguele, Alma. Ok. Luego dice, otra propuesta del modelo ecológico, bueno, eso ya no, ¿verdad? Más bien me voy a los modelos, ¿verdad? Dice, el principio de interdependencia determina que los cambios en un sistema van a afectar a otro sistema de manera específica. Diríamos que existe una influencia dinámica en los diferentes sistemas de la sociedad que van a determinar los componentes colectivos y determinan las condiciones individuales. Sí. Si hay El que alguna duda, me dicen. Mientras los principios de recursos cíclicos, las comunidades como autogestoras de su proceso de transformación utilizan los medios de los cuales dispone. Esto quiere decir los recursos físicos, humanos, las estrategias
para afrontar los problemas, las cualidades de las personas que hacen parte de la comunidad y todos aquellos elementos que dinamizan el desarrollo de la comunidad, que son recursos que favorecen el proceso de autogestión, la utilización y el aprovechamiento propios de la comunidad que van a facilitar su desarrollo. Entonces, fíjate bien, ¿a qué se refiere lo cíclico? Que hay una influencia de lo vivido y se retoma y se vuelve a ajustar a las realidades que se viven en la comunidad. Por ejemplo, vamos a ver respecto de un fenómeno, moda. Fíjate bien, con este ejemplo va a quedar bien. ¿Qué es la moda? Porque la moda se vive en una comunidad. ¿Y qué es la moda? Todo aquello que sale a tendencia, todo aquello que se va implementando para que la persona vista, calce, luzca. Y voy a darles el ejemplo. La mezclilla, ¿no? La mezclilla. ¿Saben ustedes qué uso se le daba a los pantalones de mezclilla en un origen? ¿Por No, qué maestro. surgieron? No, profe. Era porque era muy resistente la tela para el trabajo rudo, para el trabajo de los campos, de las minas. Pues la otra tela se les desgarraba muy fácilmente y entonces se creó la mezclilla, es una tela más fuerte, más firme y más durable, más durable, más durable. Entonces, ahí está, se utilizó eso y llega la moda y ahora, ¿para qué? O sea, ¿en qué se utiliza la mezclilla? Y aparte era barata, ¿eh? Era barata, pero se retoma esa experiencia del uso de una forma de vestir y ahora, ¿para qué se utiliza la mezclilla? Para todo, maestro, para bolsas, para pantalones, chamarras, vestidos. Para todo. Y afectó la mezclilla entonces la vida de la comunidad. No, más bien la benefició, maestro, porque como se utiliza para todo, nunca pasa de moda. El término afectar significa que sí tuvo influencia, ¿no? Ah, ya, entonces sí, Ajá. exactamente, Entonces, sí, y no sabemos nuevas generaciones qué uso le porque pueden dar a este aprendizaje del uso de la mezclilla. Este es uno de tantos ejemplos que se pueden tomar en estos recursos cíclicos, ¿de acuerdo? Los recursos cíclicos. sí. Sí, porque más Entonces, bien la van transformando en diferentes modas, en diferentes se van diseños, pero nunca va a así es. pasar de moda, se puede decir. Por eso dice moda es lo que pasa de moda, ¿no? ¿Sí? Porque se tomó otra vez. Pasó de moda y la moda vuelve otra vez. Al rato van a volver los pantalones acampanados, al rato van a venir los peinados así de, como lo utilizan la señora con los tubos que eran como de 5 pisos, ¿no? Y que se dormían sentadas en la noche para ir a la fiesta al día siguiente y se les formara bien su peinado. ¿Ven? Todas esas situaciones, no nada más en forma de vestir, sino en el lenguaje, en las costumbres, en las tradiciones, en las formas de organización social, Ahí tenemos la forma de gobierno también es un recurso cíclico, ¿ok? Estaban gobernándonos ¿quiénes? ¿Qué partidos? A nivel federal, de dónde emanaron los presidentes como Vicente Fox, Calderón? ¿De dónde emanaron? ¿De qué partido? Del PAN. Del PAN. ¿Y de dónde Carlos Aniglas de Gortari, Miguel López Portillo, Miguel de la Madrid, Luis Echeverría, Gustavo Díaz Ordaz, etcétera? ¿De qué partido? Del PRI. El verde, ¿no? Del PRI. ¿Y ahora quién está en el poder?
Morena. Morena. Díganme si hay diferencias en la estructura en la estructura de los poderes fácticos de los partidos políticos. ¿Qué buscan al fin de cuentas? ¿Cuál es el deseo de los partidos políticos? Tener que, El poder. punto, ya. Entonces, los principios que se viven en los partidos políticos son recursos cíclicos, ¿sí? Porque hemos visto que se cambian, ¿no? Se cambia de la administración, pero siguen las mismas tendencias que los demás. O sea, la búsqueda del ejercicio del poder. Este es un recurso cíclico, el poder, ¿no? Lo utilizan a sus maneras, ahora sí como dice la canción, a mi manera. Entonces, esto es algo visto y vivido y sufrido, etcétera, por las diferentes generaciones a través de la instauración de una democracia en México, que luego hay que ver qué es la democracia, ¿no? Ya no me voy a meter en términos sociales, pero pues, sería interesante echarse un clavado como los recursos cíclicos ideológicos se van metiendo en la vida de la comunidad y entonces, lejos de que faciliten el desarrollo de la comunidad, muchas veces los entorpecen, ¿no? Se ven ahí castigadas las gentes, las comunidades. Ya nos queda un minuto, ¿sí? Lee esta última parte, Alma. El referente al principio de adaptación. Ya se nos salió. Si quiere yo lo leo, profe. Sí, léelo, Chema. Dice, mientras el último principio de sucesión o evolución, las comunidades como los organismos y los diferentes fenómenos del medio social están sometidos a las dinámicas del desarrollo. El intervenir en un contexto comunitario implica saber que éste posee una historia, que su cultura es producto de un proceso y que las relaciones sociales no son estáticas, sino que por el contrario, están sujetas a un proceso de cambio. Ok, ya se nos va a terminar el tiempo. Antes venía el principio de adaptación, ¿no?